por estar con nosotros, gracias por su preciosa presencia. Bendecimos su presencia, bendecimos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos la gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios nos ayuda, nos protege y nos guarda en medio de cada prueba. En medio de cada situación, Dios es poderoso. Poderoso, es maravilloso. Gracias a toda nuestra amable audiencia, le agradecemos al apóstol y dueño de estos canales, Mario Grisales, y a la pastora María Gibson. Los saludamos, oramos por sus vidas, oramos en esta hora para que Dios tome el control de todo el tiempo. En el nombre de Jesús, bendecimos este programa Fuego a las Naciones. Este programa es presentado por su sierva y amiga Blanca Lida Suárez Rodríguez, pastora, profeta, evangelista. No, soy hija de Dios. Así que eso es lo más importante. Yo creo que tengo todo en uno. Todo en uno, soy hija. Y como me creo la verdad que soy hija, por eso vengo con ustedes. Dice, no se alegren. No se alegren que los demonios les hacen caso, que los enfermos se levantan. No se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre de la Gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendiciones. Tenemos hoy invitado, va a hacer nos va a enseñar una palabra, nos va a alimentar con la palabra de Dios al ministro más, Pastor José María Díaz Monroy. Él es un ministro del Evangelio, él es un profeta, él es un apóstol, porque él tiene todos los ministerios. Él es sacerdote de su casa, pero él también es pastor. Y él tiene algo que tiene todo el mundo y no lo tiene, es ser hijo. Él cree que él es hijo. Yo creo que soy hija. Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Dios les bendiga rica y abundantemente. En esta mañana bendigo a todas las personas que están viendo nuestro televisión, Canal 4, Oración Mundial, Radio y Televisión. Bendigo también a todos los radioescuchas que están conectados a través de la emisora de Hoy, en esta mañana, traigo una poderosa palabra de Dios, una palabra que el Espíritu Santo me dio en revelación. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, en esta hora me presento delante de ti. Me presento delante de ti, Señor, con manos santas, con manos limpias, Dios bendito, con un corazón contrito y humillado, porque yo sé que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Te pido que pase un carbón encendido por mis labios, para que toda palabra que salga de mi boca sea el rema revelado por tu Espíritu Santo, que no sea pensamiento humano ni filosofía de hombre. Señor Dios, que seas tú mismo hablándole a tu grey. La palabra que voy a predicar en esta mañana se intitula 10 medicinas en una sola receta. Y se encuentra escrita en el libro de San Mateo, desde el capítulo 1 al versículo 12. En el libro de San Mateo, capítulo 1 al versículo 5, Dios nos está dando una medicina para nuestro tratamiento, para nuestra boca, para nuestra manera de hablar. En el versículo 6, Dios nos exhorta a que no echemos las perlas delante de los cerdos ni delante de los perros. En el capítulo 7 y 8 nos habla de nuestra forma de orar para que corrigamos nuestra manera de orar. Y en el versículo 12 nos da la regla de oro. La regla de oro para llevarnos bien con todas las personas aquí en la tierra. Vamos a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que edifica, la palabra de Dios es la que enseña, la palabra de Dios es la que redarguye.
Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 7 del libro de San Mateo y vamos a estar sobre la primera medicina de dice así. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 y dice la poderosa palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. El versículo 7, perdón, me equivoqué, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. En esta primera medicina que Dios nos da para el alma, medicina para el alma, el Señor nos está exhortando en esta mañana que cuidemos de nuestra boca, que cuidemos de lo que nosotros decimos, que cuidemos de lo que nosotros hablamos, porque muchas veces hay personas que piensan diferente que nosotros y no por eso nosotros nos podemos sentar en silla de escarnecedores y ponernos en el trono de Dios para juzgarlos. Dios nos está llamando, en el primer versículo dice: no juzguéis para no ser juzgados. La palabra de Dios dice en el Salmo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no oyó consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A veces hacemos juicios a priori, nos sentamos en silla de escarnecedores, pero Dios nos previene en el versículo 2 diciendo: porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Debemos medir bien, porque de esa misma manera vamos a ser medidos por nuestro Padre que está en el cielo. Actualmente estamos viviendo una situación de los hermanos venezolanos. Estamos viendo un país que tuvo un desastre porque hubo unos movimientos sísmicos, unos movimientos telúricos, un terremoto de 7.1 en la escala Richter y un terremoto de 7.5 en la misma escala. Y además de eso hubo una serie de réplicas. Y como si fuera poco, el río se desbordó y invadió muchas ciudades de Venezuela. Entonces, nos sentamos en la silla de escarnecedor en el trono de Dios a lanzar juicios y decir: Dios condenó a Venezuela, lo juzgó, lo halló culpable y lanzó ese mal sobre todos los venezolanos que estaban en la ciudad de Caracas, y por eso se derrumbaron los edificios, porque es un juicio de Dios que vino para los venezolanos. Y miramos nosotros y comenzamos a juzgarlos, a decir que eso les pasó a ellos porque estaban festejando la fiesta de San Juan. Todos los años en Venezuela, en Colombia, en México, en todas partes donde hay iglesias católicas y la religión católica se mueve, ellos celebran la fiesta de San Juan. Resulta que cada quien tiene en su tierra canciones que cantan. Los venezolanos tienen una canción que ellos siempre la cantan y que la canción dice: tiembla la tierra tiembla, la tierra tiembla, que tiembla la tierra. Y les tembló la tierra. Que no conocemos los secretos de Dios, nos sentamos y juzgamos. Es porque en Venezuela hay brujos, es porque en Venezuela hay hechiceros, es porque hay santería. Y comenzamos a condenar a nuestros pobres hermanos venezolanos de brujos, de hechiceros, de santeros. Comenzamos a juzgarles de esa manera.
cuando realmente lo que Dios quiere es que clamamos, que oremos por ellos, que ayudemos a los socorristas a socorrerlos, ayudemos a mandarles lo que ellos necesitan para pasar esta adversidad, porque no podemos ser personas que juzgamos y decimos, fue un juicio de Dios que Dios lanzó sobre Venezuela, y entonces después estar orando para que Dios salve sepultados. Parecería como contrario lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no podemos atribuirle a Dios el mal y pensar que nosotros somos más buenos que Dios, y entonces Dios hace el mal y nosotros vamos a ir corriendo a hacer el bien. Por eso debemos ser parcos a la maldad. ¿Por qué? Porque sucede que en muchos países como Estados Unidos hay temblores de tierra, hay ciudades que son devastadas por los ríos que se desbordan. Pero eso es producto de la explotación minera en esos países que comienzan a explotar, a sacar petróleo, a sacar el selenio para hacer armas nucleares, fragmentando la tierra de tal manera que cualquier movimiento telúrico produce desastres. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, dice la palabra de Dios, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y a veces nosotros, y prácticamente el mundo entero está juzgando sin mirar qué es lo que ellos mismos están haciendo. Verdaderamente nuestros hermanos venezolanos, una serie de desastres. No, esto no es de ahora, esto viene de muchos tiempos atrás. Inundaciones, los ríos se desbordan. Pero ¿por qué está sucediendo? Hay que clamarle a Dios y preguntarle qué pasa con Venezuela, porque nosotros también aquí en Colombia estamos permitiendo la hechicería, la brujería, el satanismo. En la ciudad de Bogotá hicieron una iglesia satánica. En la ciudad de Medellín hicieron una convención de brujos internacionales. Y quiero decirte que los que vienen a las convenciones de brujos internacionales son los brujos de las élites. Son brujos que tienen para pagar un pasaje de avión ida y vuelta, para pagar hotel. Entonces no son brujos pobres. Colombia tiene brujos, porque en todas partes del mundo existe la brujería y la hechicería, pero también tiene pastores, también tiene profetas, también tiene evangelistas, también tiene siervos de Dios que se dedican a orar, que se llaman intercesores, y también tienen maestros de la palabra. Dios llama y reparte sus ministerios como Él quiere, como Él quiere. Cuando Dios llama a una persona como pastor, al pastor le toca ejercer los 5 ministerios, porque cuando un pastor empieza con una iglesia, cuando lo hace con el llamado de Dios, Dios lo respalda. Entonces Dios le habla al pastor. Y si Dios le habla al pastor, porque es la única forma de hablarle a la iglesia, alguien tiene que recibir la palabra de Dios y compartirla a la guía. Así como hacía Moisés cuando guió al pueblo, Dios hablaba con Moisés. Y Moisés era el líder del pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y Moisés lideraba el pueblo de Dios. Y Dios le hablaba a Moisés, entonces Moisés, como recibía para darle al pueblo en ese don de hablar con Dios y traer mensajes de ser profeta. Y al mismo tiempo a Moisés le tocó hacer intercesor, porque cuando ellos hicieron un becerro de oro para los becerros de oro, diciendo que el becerro de oro era su Dios y que el becerro de oro era el que los había sacado de Egipto, Dios decidió destruirlos, y entonces Moisés intervino e intercedió por ellos.
Muchas veces toca hacer los 5 ministerios. Moisés enseñó la palabra. Moisés fue el que trajo las 5 tablas de la ley, que después de coger rabia y romperla, le tocó volver a escribirla, porque las que Dios había escrito con el dedo de su mano, ellos la rompieron. Por eso nosotros hoy estamos recibiendo esta poderosa palabra. Porque también decimos por qué Moisés no pasó a la tierra prometida. ¿Qué hizo Moisés que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida? Dios no nos ha puesto como jueces aquí en la tierra. Dios no nos ha puesto para juzgar a nuestros hermanos. Dios no un ministerio para ayudarlos, para guiarlos por el sendero de la salvación, por el camino que los va a llevar al cielo. Muchas veces juzgamos sin pensar. Muchas veces nuestro juicio pone en peligro la vida de nuestros propios hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Dice el versículo 4. ¿O cómo dirás, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Aquí, en esta medicina que Dios nos está dando en esta mañana, nos está diciendo que nosotros debemos curar nuestros errores primero para poder ayudar a las otras personas a curar sus errores. Porque muchas veces hablamos cosas de parte de Dios que Dios no nos ha dicho a nosotros. Y lo decimos, Dios me lo dijo, Dios me mostró, yo lo vi y Dios me lo confirmó. Mas sin embargo, la misma palabra de Dios dice que si la profecía no se cumple, fue porque no vino de parte de Dios. Por eso el mismo Jesucristo gritó cuando dice, hipócritas. Hay muchos hipócritas, dijo Jesucristo. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay muchas personas que Jesús llamó hipócritas porque se la pasan criticando a los demás hermanos. Se la pasan criticando a los demás hermanos de tal manera que Bueno. Bueno. Vemos que está un poquito interfiriendo el, el internet. Veamos qué está pasando. Y eso que está hablando el pastor es muy cierto. O sea, hoy en día la rama un disculpas. sí. De la televisión.
está cambiando. La receta. Fruto al ciento por uno. Por eso nosotros vamos a encontrar personas que no van, que escuchan, que son personas que escuchan la palabra, la reciben, pero que en pocos días ya vuelven a lo mismo, vuelven a sus andanzas. Muchas personas hacen el propósito de enmienda, pero no tienen la suficiente fuerza de voluntad para hacerlo. Por eso es necesario, como dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nosotros no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de nuestra fuerza, podemos estar como estos que dice la palabra de todas las demás personas. Y dice Jesús, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Pide y se os dará, busca y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este es el versículo 7 de Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y debemos nosotros tener siempre presente que nosotros estamos siendo guiados por el mismo Jesucristo cuando leemos Mateo del 5 al 12, Mateo capítulo 5 al capítulo 12, porque ahí las enseñanzas que nos está dando nuestro Señor Jesucristo es como un maestro. Por eso la gente cuando lo escuchaba decía,
este hombre habla de manera diferente a todos los demás, porque habla claro. Pedid y se os dará, quiere decir que todo lo que nosotros le pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. Buscad y hallaréis, o sea, buscad y hallaréis, quiere decir que si nosotros de los cielos y su justicia, una historia que narran que hubo culturas donde el rey de una cuadro había un manantial de aguas limpias, una cantidad de árboles, flores, unas nubes muy hermosas y unas tormentas, que había derrumbes y también había en el cuadro una catástrofe de aguas y el agua caía y formaba espumas abajo cuando caía. En el cuadro se podía visualizar que detrás de esas aguas de la catarata había una cueva y en una paredilla de la cueva, en una parecita, una pared de la cueva, había la raíz de un árbol que salía como una ramita y en esa ramita había un pajarito allí posado, cantando alegremente. Entonces ese fue el cuadro, porque él reflejaba la verdadera paz. Jesucristo dijo, mi paso doy no como la da el hombre, sino como la da Dios. Y por eso de la pasión, en medio de los desastres, en medio de las carreras, tenemos que buscar la paz de Dios. Tenemos que estar en paz, hombres, con nosotros mismos y con Dios. No estar buscándole la quinta pata al gato, no estar pensando que me están mirando, que me están vigilando. No, nosotros tenemos que estar en paz, como ese pajarito, cantando y alabando a Dios. No importa lo que esté sucediendo en el mundo entero. Dice el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Cuando nosotros oramos a Dios pidiéndole, vamos a recibir de Él lo que nosotros pedimos. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto nos enseña que nuestra oración debe ser eficaz. La palabra eficaz quiere decir servir para lo que nosotros queremos que suceda. Porque si nosotros vamos a colocar un tornillo milimétrica y si vamos a nosotros a poner un tornillo rosca ordinaria, necesitamos una tuerca de la misma tuerca ordinaria
para que pueda enroscar, para que sea eficaz. Algunos tratan de meter el tornillo de rosca fina en un tornillo de rosca milimétrica y no pasa. ¿Por qué? Porque no es la misma rosca, no es eso que estás haciendo. Por eso cuando nosotros vamos a orar, nuestra oración tiene que ser eficaz. La palabra de Dios dice y nos enseña, la oración eficaz del justo puede mucho. No la oración eficaz de cualquier persona. Tiene que ser una persona justa, la que puede lograr que el enfermo, la que puede lograr que a la persona le venga la provisión. A veces nosotros queremos emprender un negocio y no tenemos el dinero para emprender el negocio. Y entonces nosotros oramos a Dios y le decimos, Señor, provéenos del dinero. Y vemos que la oración no nos funciona. Y entonces le decimos a otra persona, ora por mí. Y esa persona ora por tu negocio. Esa persona ora para que Dios te dé la provisión. Y entonces te viene la provisión. Porque es la oración eficaz del justo, la que puede mucho. Entonces tú debes buscar primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás te será añadido. Entonces tú verás como aquella persona que oró por ti, te abrió las puertas, y tú comienzas ese negocio, y comienzas bien, y comienzas a prosperar, comienzas a crecer. ¿Por qué? Porque así es en el reino espiritual. Si tú colocas una iglesia y no eres justo a la manera de manejar la iglesia, si no obras con justicia con los fieles, si los vives criticando, si los vives tratando de quitarle la paja de su ojo, si tú comienzas así, la gente se va, porque la gente está buscando personas que le ayuden a crecer espiritualmente, no que los estén criticando a cada instante, porque mucha gente dice, hermano, arrepiéntete, pero ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no sé, el Espíritu me dice que te diga que te arrepientas. ¿Cómo funcionan las cosas? Cuando Dios te muestra algo, te lo muestra de verdad, verdad, y te muestra todo. Y si el Espíritu dice, dile al hermano que se arrepienta, entonces también te va a decir que se tiene que arrepentir el hermano Juan, porque Dios no habla a medio, Dios habla de manera concreta. Y esto lo podemos ver contra la guerra de Jai, cuando Josué fue y mandó 3,000 hombres a vencer a un pueblo pequeño que era Jai, y perdieron la guerra. Entonces él habló a Dios y Dios le dijo, mientras tengas los anatema dentro de ti, dentro de tu casa, dentro del campamento, no vas a ganar ninguna guerra. Entonces Dios le dijo, ahí hay un anatema. Y él oró, le preguntó, muéstrame quién es el anatema. Y Dios le mostró. Y era uno de sus generales que había tomado de la guerra pasada y lo había sepultado debajo de su tienda, hizo un hueco y los metió allí. Pero esto, ¿por qué era anatema? Era anatema porque Dios había prohibido tomar botín, que ellos iban a vencer en la guerra. Igual le pasó a Saúl. Hola, Chavita. Mátalos a todos, aún aquellos que están, mujeres que están embarazadas, y aún aquellos niños que todavía están destetando. Dios le dio esa orden al rey Saúl. Pero el rey Saúl se comportó como una persona desobediente, y habiendo recibido la orden de Dios, preservó la vida del rey de Amalek, preservó la vida de las mujeres porque eran muy hermosas, preservó la vida de sus caballos, de sus bueyes, y cuando recibió el botín, y cuando vino se encontró con el profeta Samuel, y el
dijo, locamente has hecho. El profeta Samuel sacó la espada de Saúl de su vaina y con esa espada mató al rey de Malek, porque la orden de Dios era que tenía que terminar a todo Malek. Y eso trajo consecuencias porque Dios no quiere holocaustos. La palabra de Dios dice que la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación como el pecado de brujería. Y a veces nos encontramos siendo rebeldes, nos está orando, se nos está predicando la palabra de Dios y no queremos recibirla. Y seguimos en la obstinación, no queremos recibir la poderosa palabra de Dios. Entonces vamos a pasar a la tercera medicina, receta de la poderosa palabra de Dios. En el versículo 12 está la regla de oro. Porque muchos creen que la regla de oro es pide y se te dará, toca y se te abrirá. Esa no es la regla de oro. Yo hoy, de parte de Dios, por revelación del Espíritu Santo de Dios, vengo a decirte cuál es la regla de oro para todo ser humano. La regla de oro para todo ser humano es está escrita en el 12 del capítulo 7 del libro de San Mateo. Y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Son tratados de las demás personas, así también vamos a ser tratados, porque esa es la ley y los profetas. Nosotros vamos a recibir de lo que damos. Quiero llamar la atención a todo televidente en esta mañana. ¿Le has predicado el evangelio a tu vecino? Si tú vives en un apartamento, tienes que tener un vecino del lado izquierdo y otro del lado derecho. Tienes que tener uno enfrente. Y en tu piso hay muchos que también son vecinos tuyos. Y si vives en varios vecinos, pero muchas veces nosotros no predicamos el evangelio a nuestros vecinos. No le damos a conocer la poderosa palabra de Dios. Y queremos que esos vecinos tengan un comportamiento cristiano. Muchas veces salimos, cerramos la puerta y no saludamos a nadie. No damos los buenos días. No bendecimos a lo que encontramos en el camino mientras vamos a tomar el autobús para ir al mercado, para ir a... Y entonces nos sentamos a criticar y a decir, en este pueblo la gente no es agradable, en este pueblo la gente no saluda, en este pueblo la gente, sí, es fría. Y no nos damos cuenta que nos están tratando de la misma manera como nosotros los tratamos a ellos. Vivimos en este mundo y no queremos dar un saludo, no queremos dar nada. Hacemos una fiesta, hacemos un sancocho y los comemos solamente con los invitados que llegaron, los vecinos que miren, los vecinos que ven. No compartimos. Y por eso el mundo está como está, porque nosotros no queremos aceptar que la vida es un espejo. Yo sospecho de ti, tú vas a sospechar de mí. Y yo pienso que tú pecas, tú vas a pensar que yo estoy pecando. Porque la vida es un espejo. Por eso en esta mañana yo te invito a que reflexiones sobre estas tres medicinas. A que reflexiones en esta receta que el Espíritu Santo nos ha traído hoy. Porque Dios nos está exhortando en esta mañana a que busquemos la paz, a que vivamos en paz, y que la paz no la da la guerra. La paz no con fusiles a matar a las otras personas porque piensan diferente de nosotros.
La paz no es ponernos en resistencia y en desobediencia a las personas que Dios puso nosotros. La paz es como el fuego. Sigue cantando y adorando a Dios. No importa lo que esté sucediendo afuera. Que Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Dios es soberano. Y Dios hace como Él quiere. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra en su soberanía. Dios enterró el templo que hizo en su sabiduría. Los juicios de Dios son perfectos. Los juicios de Dios son correctos. Y nosotros no podemos sentarnos a juzgar a Dios. Si Dios me dio, Dios me quitó, dijo Job, cuando había perdido sus hijos, cuando había perdido todos sus bienes después de ser inmensamente rico, y le vino sobre su cuerpo una enfermedad llamada sarna, una sarna que le producía un dolor y una rasquiña, que tenía que rascarse con un tiesto, con un pedazo de teja, se rascaba, nadie podía rascarlo porque tenía miedo de ser contagiado. Y hasta su propia esposa un día se acercó y le dijo, maldice a Dios, muérete. Pero más sin embargo Dios dijo estas palabras: si Dios me da lo bueno, también Dios me da lo malo. ¿Y cómo recibir lo bueno de parte de Dios y no aceptar lo malo? Amado que me está viendo por televisión en esta mañana, solo nos queda y pedir Dios, porque el que pide se le dará. Buscar la salvación, porque el que busca halla. Eso es la forma de nosotros orar. Pero también debemos cuidar nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca es lo que nos contamina, dijo nuestro Señor Jesucristo. No es lo que entra por la boca, es lo que sale de la boca, porque de la boca salen las orgías, las hechicerías, los homicidios. A veces somos muy ligeros al hablar, y cuando Dios nos dice que si nosotros le decimos a un hermano fatuo, es lo mismo que matarlo. A veces nos convertimos en homicidas, porque los parámetros de Dios son muy altos. Yo te llamo a reflexionar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Pastora Branca Lida, le paso la antorcha para que haga la oración de Dios. Muy buena reflexión. Desafortunadamente el mundo no la practica. El mundo está practicando el temor y el miedo, el azote, la venganza. Eso es lo que practica el mundo. Pero Dios nos está enseñando que perdonar, olvidar, no mirar la viga en el ojo ajeno, eso es lo mejor. ¿Para qué? Para que tengamos una vida próspera y victoriosa. Y me parece muy buena esta enseñanza, porque nosotros debemos vivir una vida santa, una vida con propósito. Al estar viviendo esa vida con propósito, hacemos bien solo por el hecho de que vean el ejemplo. Dice, a veces muchas personas con el ejemplo hace que esta persona, esta ciudad cambie, este barrio cambie, el solo ejemplo. Y gracias al Señor por esa enseñanza tan bonita. De verdad que nosotros debemos mirar nuestra paja, debemos pedirle perdón y debemos decirle a Dios que guíe nuestros pasos. Esa es la verdad. Nosotros debemos guiar nuestros pasos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esa maravillosa palabra. Gracias porque a todo lo podemos en Cristo.
que nos fortalece y todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias a nuestro amado pastor José María Díaz, y ore por esas personas que están en este momento practicando esta palabra al revés, o sea, no la practican. Adelante, pastor. Ore. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora me presento delante de ti con manos santas, Señor, dando mi mano a enseñarle en devoción, diciéndote que sin ti no somos nada, pero que tú sin nosotros sigues siendo Dios. Por eso en esta mañana declaro que tú eres el Dios de dioses, que tú eres el Rey de reyes, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Alfa y el Omega, que tú eres el principio y el fin, que tú eres el gran Chadai, Señor, que tú eres la rosa de Charón, que tú eres el perfume de la mañana, que tú eres el lirio de los valles. Declaro, Dios bendito, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Declaro, Señor, que tú eres Jehová Roí, nuestro pastor. Declaro que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y declaro también que tú eres Jehová Nisi, nuestro protector. Padre, protégenos. Guárdanos en el hueco de tu mano. Guarda Venezuela. Guarda Colombia. Guarda a México, Señora. Guarda Guatemala, Dios bendito. Guarda, Padre amado, a la tierra, porque la tierra es tuya, es creación tuya, Señor. No permita que hombres todavía, Dios bendito, todavía no es la hora, Padre amado. Estamos esperando todavía el rapto de la iglesia. Estamos esperando la venida de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Por eso yo clamo a ti, porque tu palabra dice, yo te veré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo en esta mañana, Padre amado, me presento delante de ti, Señor, como dice tu poderosa palabra en el libro de los Efesios, capítulo 6, verso 2, que dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Señor, que son los que están gobernando, Padre amado, de mano con el enemigo, Señor. Están trayendo, Padre, cumplimiento, Padre amado, de la venida del anticristo. Yo te pido, Señor, que llegue corazones de paz. Yo te pido, Señor, que nuestras oraciones sean un incienso grato, Señor, para llegar delante de tu presencia. Te pido, Señor, que sanes la tierra. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Este programa se llama se llama Fuego a las Naciones. Siempre transmitimos por una emisora, pero hoy estamos por el canal 4 de radio y televisión. Oramos por la pastora, por el pastor Mario Grisales, y oramos por todo, por todos los pastores y pastoras que están allí en estos programas. Gracias al Señor porque Él es bueno. Me regalo un minuto para orar por Daisy. Sí. Nuestra hermana peruana, que está padeciendo una enfermedad llamada el dengue. Así es. Y que no puede hablar. Y voy a orar por ella. Regálale un minuto para hacer una. Claro que sí, oración. Con muchísimo gusto. Amado Dios, pongo en tus manos a mi hermana Daisy de Perú, Señor. Tú la conoces mejor que yo, Dios. Dios, de esa enfermedad del dengue, que seas tú, Padre amado, abriendo nuevamente su boca para que pueda predicar tu palabra, Señor, porque esa enfermedad la haya dejado sin habla. Reprendo tu espíritu que esté atacando a Daisy en esta hora
reprendo al perro del infierno en el nombre poderoso de Jesús, reprendo toda enviación de brujo, toda brujería, toda hechicería y toda maldición, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, que siempre escucha mis oraciones. Amén, Amén, y amén. amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a toda nuestra amable audiencia. Nos vemos mañana de 4 a 5 de la mañana por Fuego a las Naciones. Bendiciones para todos. Dios la bendiga, pastora.